Esto es Con Sabor a Evangelio. Primero felicitarte porque he sentido que te has vuelto pues un compañero de camino fiel en esto de Con Sabor a Evangelio. Segundo, decirte que yo no tengo la última palabra, que simplemente hago una reflexión que no es mía, me la suscita el Dios que me habita, que es el Dios que nos reveló Jesús de Nazaret. Y tercero, que este ejercicio lo hago con mucha alegría, con mucho gusto, porque siento que tengo ahí como una comunidad virtual. Bueno, yo creo que cada sesión con Sabor a Evangelio tiene aproximadamente mínimo 23-25 mil visualizaciones, y eso pues habla muy bien de esta comunidad que hemos ido tejiendo y que a muchos nos hace bien. Hoy quiero hablar de Dios de hazañas. Dios de hazañas. Tiene que ver pues con el Evangelio de esta dominica que habla de la multiplicación de los panes, y creo que más adelante pues tocaremos seriamente ese tema. También Jesús y sus hazañas. Primero digamos que es una hazaña, es una acción, un hecho ilustre, señalado, significativo, importante. Y luego llamar al Salmo 144 para que nos acompañe en esta sesión. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Salmo 144. Que hablen de tus hazañas, que proclamen la gloria de tu reinado. Pues es interesante que podamos hablar de las hazañas de Dios. Cuando hablamos de las hazañas de Dios, yo quiero hacer aquí una salvedad. Y es más allá de estar señalando hazañas externas, hay que aprender a descubrir las hazañas que Dios realiza en nuestro corazón. Por ejemplo, que tú seas capaz de perdonar a alguien que te hizo muchísimo daño y que hizo que tu vida diera un giro tremendo. Es una hazaña de Dios. Que tú seas capaz de desprenderte de algo que para ti es muy valioso y compartirlo con otra persona que tiene muchísima necesidad de eso. Es una hazaña de Dios. Que tú seas capaz de embarcarte en una misión de servicio. Es una hazaña de Dios. Que tú tengas siempre la disposición para ayudar a los más necesitados. Es una hazaña de Dios en tu corazón. Y eso pues quiero decirlo claro porque me parece que es de suma importancia. Las hazañas del Señor. Y bien, primera hazaña. El Señor usa siempre para sus hazañas hombres y mujeres. Hablemos de esta hazaña que es extraordinaria. Moisés frente
al Mar Rojo. Está en Éxodo capítulo 14. Veían venir el ejército porque se endureció el corazón del faraón y quiso recuperar con su ejército el pueblo que se le había fugado de Egipto y que era su pueblo esclavo. Y el pueblo estaba ahí entre la espada y la pared, como muchas veces tú y yo estamos entre la espada y la pared. Es decir, entre el mar y el ejército que venía a capturarlos nuevamente y tal vez acabar con todos ellos. Y el Señor sopló durante toda la noche, mientras Moisés extendía la vara en dirección al mar. Y el mar se dividió en dos. Aquí hay cosas muy interesantes, como el pueblo clama, y siempre que el pueblo clama, Dios actúa. El pueblo clamó y le dijo a Moisés: ¿qué es esto? Pues nos hubiéramos muerto más bien en Egipto. ¿Cómo nos has traído hasta este lugar a terminar siendo presa fácil del ejército egipcio? En Egipto teníamos las honras fúnebres y las condiciones para ser enterrados. Allá había sepulcros suficientes para todos nosotros. Y el Señor actuó. Una hazaña poderosa. Y no quiero dar ninguna explicación, ni técnica, ni histórica. No, simplemente quedémonos con eso. Más allá de la simbología que traen estos textos, Dios actúa. Y lo mismo pasa cuando el pueblo tiene hambre en el desierto y vuelve a clamar, protesta. Y el Señor no vuelve esa protesta como algo personal, sino que actúa y les da maná. Lo mismo cuando tienen sed, el Señor actúa y hace brotar agua de la roca. Las hazañas del Señor. Hay otra hazaña que a mí me gusta muchísimo, y es cuando Josué entra con el pueblo a la tierra prometida, a Jericó. Está en el capítulo 3 del libro de Josué. Y claro, tenían que cruzar el río Jordán. Es muy especial porque siempre que hay un paso importante en la historia de la salvación, hay que cruzar el agua. Hay que ser pasados por agua. Y hablábamos ahorita del pueblo que pasa por en medio del Mar Rojo, y Dios hace dos paredes de agua para que el pueblo pase a pie limpio por el Mar Rojo. Y ahora Dios usa a Josué, que es el sucesor de Moisés, y pasa algo similar con el río Jordán, cuando los sacerdotes llevan el arca de la alianza y comienzan a pisar las aguas del río Jordán. Se hacen dos paredes y el pueblo, presidido por los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, donde de alguna manera el pueblo consideraba que allí estaba la presencia de Dios, porque allí se guardaban las tablas de la ley, lo que Dios les había dado para saber convivir, para saber construir una nación con identidad. Esa hazaña de finalmente pasar de los 40 años de desierto, cruzando el río Jordán y las aguas
haciéndole corte al pueblo para que llegue a la tierra prometida. Hay una tercera hazaña, la hazaña de Dios a través de David. David, que era un muchacho que cuidaba las ovejas de su padre Jesé o Isaí, que es ungido por Samuel como rey, pero que siendo un muchacho derrota al terror del ejército israelita, que era el gigante Goliat, un filisteo. Los filisteos eran gigantes, los israelitas eran de baja estatura. Y la hazaña de Dios a través de David, que David toma una de sus piedras lisas, la saca de su zurrón, la carga en su honda y dice 3 cosas: esta batalla no es mía, esta batalla es del Señor. Aprende a decir eso en tu vida de fe. Lo segundo que dice es: tú vienes a mí, le dice a Goliat, con espada, lanza y jabalina, y yo voy a ti con el poder de Dios. Y lo tercero es que David recuerda las hazañas del Señor y dice: si el Señor me libró antes de las fieras que querían despedazar las ovejas de mi padre, ¿cómo no me va a librar ahora de este hombre malvado? Es una hazaña de Dios. Que nosotros seamos capaces de empoderarnos con la gracia y la fuerza de Dios para vencer al gigante Goliat. Es decir, para vencer al enemigo, a ese enemigo que nos perturba, que nos descabeza, a ese enemigo que quiere entrarse hasta nuestra conciencia para decirnos cómo hacer y qué hacer, a ese enemigo que nada le parece bueno de nosotros, y que podamos decir: esta batalla no es mía, esta batalla es del Señor. El enemigo viene a mí armado de múltiples formas, pero yo voy a él con el poder de mi Dios. Y si en otros momentos he tenido la capacidad de vencer el mal, pues esta vez también el Señor me hará más que vencedor. Es increíble. 1 Samuel 17. Bueno, cuarta hazaña. Elías contra los falsos profetas. 1 de Reyes capítulo 18. Es una hazaña de Dios. Porque lo que hace Dios a través de Elías es desenmascarar los falsos profetas, que eran más de 400. Porque la esposa del rey Jezabel se había encargado de ir minando los profetas de Yahvé, y los pocos que quedaban estaban escondidos. Bueno, y Dios a través de Elías reta a los falsos profetas. Y Elías le dice a los falsos profetas: bueno, edifiquemos acá en el monte delante del pueblo 2 altares, a ver si el Dios de ustedes va a escuchar, o el Dios de nosotros, el Dios Yahvé, el único Dios verdadero, nos va a escuchar. Por supuesto que los profetas clamaron, hasta se cortaron, se autolesionaron para clamar a esos dioses falsos, pero ¿qué iban a responder? No había respuesta. Pero el Señor respondió a Elías y mandó fuego sobre el altar. Es la hazaña del Señor. Y claro, quedaron al descubierto esos falsos profetas. 1 de Reyes capítulo 18. Quinta hazaña. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, los jóvenes valientes que fueron echados al horno encendido, y que Nabucodonosor pretendió que el horno ardiera 7 veces más, porque estos 3 jóvenes no quisieron obedecer el edicto real, porque Nabucodonosor mandó a hacer una estatua gigante para que todo el mundo se postrara ante esa estatua. Y estos 3 jóvenes no quisieron. Pero la hazaña de Dios es que fueron
echados al horno encendido. Y aparece un cuarto personaje. Y ese cuarto personaje es el mismo Dios, el ángel que Dios envía. Así la figura literaria. Y no les pasó nada. El horno ardía. Y estos 3 jóvenes fueron salvados de ese fuego devorador. Las hazañas del Señor. Las hazañas. Y sexta hazaña. Daniel. Daniel era un hombre muy bueno y hacía su oración 3 veces al día. Y los gobernantes, sus compañeros, sus colegas, le cogieron ojeriza, le cogieron envidia y quisieron atraparlo en algún error. Y entonces le dijeron al rey: pronuncia un edicto real que durante 30 días no se puede honrar nada distinto que no sea el rey. Y vieron que Daniel seguía orando 3 veces al día a Dios, a Yahvé. Y esa fue la causa para hacerle cumplir la orden al rey Darío. Y el rey Darío, con pesar, pues no podía derogar su propia orden. Y mandó a Daniel al foso de los leones. Y al día siguiente el mismo rey fue hasta el foso, triste, a llamar a Daniel por si algo respondía. Y Daniel estaba intacto. La hazaña de Dios. Y ahí es donde comprendemos esto. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que a mí me gusta que conversemos sobre el Dios de hazañas. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y el punto 7, pues, bueno, aterrizamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, la multiplicación de los panes. Todo está cargado de una simbología hermosa que le habla al alma, y es ahí donde Dios realiza sus obras más perfectas. Pero déjame decirte esto. En el Evangelio de Juan hay 2 hazañas muy lindas. Una, Jesús convierte el agua en vino en una fiesta, en una boda, donde se acabó el vino. Es una hazaña preciosa de Jesús, de Dios obrando en Jesús. Es preciosa. Y que tiene un contenido espiritual hermoso. Y que a veces, digamos la verdad, la vida se vuelve agua. En mi región, Colombia, decimos: se aguó la fiesta. Cuando decimos se aguó la fiesta, es decir, se echó a perder la fiesta. Y necesitamos que la fiesta de la vida recobre su sabor y su alegría. Y la hazaña que hace Jesús cuando el Evangelio de Juan cuenta que convirtió el agua en vino es devolverle la alegría a la fiesta de la vida. Y esa hazaña la hace el Señor. A veces caemos en la rutina, en el tedio, en la costumbre. A veces lo que estamos haciendo nos sabe a icopor, a corcho, no sabe a nada. Y solo el Señor Jesús, en su misericordia, hace la obra, la hazaña. Hay otra hazaña
en el Evangelio de Juan capítulo 6, la multiplicación de los panes. Y Jesús cuenta con los pocos panes y peces que tiene un joven, un muchacho. Y la hazaña es que hay pan para todos. Y esa hazaña la hace Jesús en el corazón nuestro. ¿Cuándo? Cuando somos capaces de compartir lo que tenemos. Cuando después de escuchar tanto al Maestro nos damos cuenta que las cosas materiales no son tan importantes, que es más importante compartir lo que somos, compartir lo que sabemos, compartir lo que tenemos. Porque hay más alegría en dar que en recibir. Y esa hazaña la realiza Jesús en tu corazón. Cuando somos capaces de comunicar nuestros bienes, de ser solidarios con lo que poseemos, de ponernos en la situación del hermano y ayudarle a salir adelante, esa obra la hace Jesús en el corazón de cada creyente. Hay una tercera hazaña de Jesús. Subió a la montaña, los discípulos se fueron en la barca, de madrugada baja Jesús de la montaña y comienza a caminar sobre el agua. Otra hazaña. Y Pedro se antoja y le dice: Maestro, yo quiero de eso que tú sabes hacer. Y Jesús le dice a Pedro: ven. Jesús obedece la palabra de Jesús, se baja de la barca. Comienza a caminar sobre el agua. Se contagia de la hazaña del Maestro, pero siente miedo e inmediatamente comienza a hundirse. Jesús le da la mano, lo reprende y le dice: Pedro, ¿por qué tan poca fe? Pero la hazaña es aprender a conservar el equilibrio y no hundirnos en la adversidad. Y esa hazaña la realiza Jesús de Nazaret en tu vida. Cuando no te dejas caer pese a lo que pueda estar pasando, cuando no te dejas hundir pese a lo que pueda estar sucediendo. Esa es la hazaña. Y hay otra hazaña, y es Jesús que calma la tempestad. También está en el Evangelio. Y Jesús duerme en popa sobre un almohadón, mientras los discípulos, que son profesionales del mar, se mueren de miedo porque el agua encrespa las olas, el viento encrespa las olas y éstas se quieren trepar en la barca. Y le dicen a Jesús: no te importa que nos hundamos. Y la hazaña es que Jesús es capaz de dormir en la tempestad. Y esa hazaña también se hace realidad en el creyente cuando es capaz de recibir a Jesús en su corazón y aprende a no perder el sueño en medio de las dificultades de la vida. Dios de hazañas. Multiplica el pan, convierte el agua en vino, camina sobre el agua, hace callar las olas y el viento, es capaz de dormir en medio de la tempestad. ¿Y sabes por qué Jesús es capaz de dormir en medio de la tempestad? Porque tiene su confianza puesta en Dios. Yo creo que hay un gran llamado en este momento a que no perdamos el sueño en medio de la tempestad, a que seamos capaces de dormir. Así, las olas encrespadas se quieran trepar en la barca de nuestra vida. Finalmente quiero decirte: no olvides compartir tu pan. Y también quiero decirte: agéndate para el 21 de agosto a partir de las 7 de la noche hora Colombia para la vigilia que vamos a hacer sobre elaboración de duelos, cómo aprender a asumir las pérdidas, cómo aprender a asumir los abandonos, las rupturas, la muerte de nuestros seres queridos. Dios te bendice.